El sol se elevaba implacable sobre San Miguel de Allende, quemando la tierra reseca bajo los pies cansados de Manuel Ramírez. A sus 52 años, las arrugas en su rostro contaban historias de trabajo duro y esperanzas marchitas. Aquella mañana de julio, mientras recorría la propiedad que había comprado hace apenas 3 meses, sentía el peso de las miradas burlonas que lo habían seguido desde que firmó los papeles. Don Manuel, el soñador, le habían llamado, comprando tierra que ni los coyotes quieren. Canelo, su perro mestizo de pelaje dorado, caminaba fielmente a su lado, ajeno a las preocupaciones de su dueño. Manuel se detuvo, quitándose el sombrero para limpiarse el sudor de la frente, y contempló las 30 hectáreas por las que había entregado sus ahorros de toda la vida. «Tierra muerta», murmuró para sí mismo, dejando que sus palabras se perdieran en el viento seco. Tal vez tenían razón, viejo amigo. La venta había sido rápida, demasiado rápida ahora que lo pensaba. Javier Mendoza, patriarca de la familia más influyente del pueblo, había aparecido en su pequeña casa un domingo después de misa. Con su traje impecable y sonrisa calculadora, le había ofrecido las tierras a un precio que, aunque significaba todo lo que Manuel tenía, parecía demasiado bueno para ser verdad. «Estamos diversificando nuestros negocios, Ramírez», le había dicho Mendoza, su voz suave como terciopelo envenenado. «Ya no tenemos tiempo para ocuparnos de estas tierras. Y tú siempre has querido expandirte, ¿no es así? Piénsalo, tu propio rancho, independencia para ti y tu familia». Manuel recordaba cómo su esposa, Elena, había fruncido el ceño cuando le contó sobre la oferta. Ella siempre había sido más cauta, más desconfiada. ¿Por qué vendería Mendoza una tierra fértil a ese precio?, había preguntado, sus ojos oscuros llenos de sospecha. Ese hombre nunca ha hecho nada que no le beneficie enormemente. Pero Manuel, cegado por el sueño de dejar de ser un simple trabajador en ranchos ajenos, había insistido. Durante 20 años había ahorrado cada peso con la esperanza de tener algo propio que dejarle a su hijo Miguel. A sus 17 años, el muchacho ya mostraba el mismo amor por la tierra que su padre, aunque también la misma testarudez. Un ladrido de Canelo interrumpió sus pensamientos. El perro había comenzado a cavar frenéticamente en un punto cercano a lo que parecía ser un antiguo lecho de río, ahora completamente seco. «¿Qué encontraste ahí, muchacho? ¿Un conejo?», preguntó Manuel, acercándose con curiosidad, pero Canelo continuaba cavando con determinación, como si su vida dependiera de ello. La tierra volaba a su alrededor, formando un pequeño montículo. Manuel se arrodilló junto a él, intrigado por la insistencia del animal. Con sus manos encallecidas, comenzó a ayudarle a cavar, sintiendo cómo el polvo se pegaba a su piel sudorosa. Fue entonces cuando lo notó. La tierra, que en la superficie estaba seca y agrietada, se volvía húmeda a medida que cavaban más profundo. No era la humedad residual de la última lluvia, que había sido hace más de 2 meses. Era algo más. «¿Qué tenemos aquí, Canelo?», murmuró Manuel, sintiendo un cosquilleo de esperanza. Siguieron cavando hasta que sus dedos tocaron algo duro. No era una roca como había supuesto inicialmente, era un trozo de metal oxidado, parte de lo que parecía ser una vieja tubería. Manuel extrajo cuidadosamente el objeto, examinándolo con el ceño fruncido. La tubería parecía antigua, probablemente abandonada décadas atrás. Con renovada curiosidad, Manuel continuó cavando alrededor de donde había encontrado la tubería. La tierra se volvía cada vez más húmeda, y entonces, como un milagro en medio del desierto, un pequeño hilo de agua comenzó a brotar desde el fondo del agujero. «¡Agua!», exclamó, incrédulo. «¡Hay agua aquí, Canelo!». El perro ladró excitado, como si entendiera perfectamente la importancia del descubrimiento. Manuel se sentó en la tierra con las manos temblando. Un manantial. Había un manantial subterráneo en sus tierras, sin valor. La realización golpeó a Manuel como un rayo. No había comprado tierra muerta después de todo. Cuando regresó a casa esa noche, la excitación apenas le permitía hablar con coherencia.
Elena lo escuchaba con una mezcla de esperanza y cautela, mientras él relataba su descubrimiento. «Un manantial, Elena. Un manantial en nuestra tierra», exclamó Manuel, sus ojos brillando como no lo habían hecho en años. «Con agua podemos cultivar, podemos criar ganado, podemos». «Espera, Manuel», interrumpió Elena colocando una mano sobre la de su esposo. «Si es verdad lo que dices, es una bendición. Pero también significa que los Mendoza nos vendieron esa tierra sabiendo lo que ocultaba o no sabían que estaba allí», completó Miguel, quien había estado escuchando desde el umbral de la cocina. «Papá, si los Mendoza se enteran de esto, intentarán quitártelo. Conoces cómo son». Manuel asintió lentamente. Su hijo tenía razón. Los Mendoza controlaban prácticamente todo en San Miguel. El comercio, la política local, incluso el acceso al agua en tiempos de sequía como el actual. Si descubrían que las tierras que habían vendido con tanto desprecio escondían un tesoro bajo su superficie. «Tenemos que ser cuidadosos», decidió Manuel. «Mañana iré a hablar con don Sebastián. Él sabrá qué hacer». Don Sebastián Ortega era el único en el pueblo que se atrevía a desafiar abiertamente a los Mendoza. Anciano, respetado y antiguo juez, conocía la ley mejor que nadie y, más importante aún, conocía todos los secretos de San Miguel. A la mañana siguiente, Manuel se dirigió a la modesta casa de don Sebastián en las afueras del pueblo. El anciano lo recibió con su habitual calma, escuchando atentamente, mientras Manuel le contaba sobre su descubrimiento. «No me sorprende», dijo finalmente don Sebastián acariciando su barba blanca. «Esas tierras pertenecieron a los Hernández antes que a los Mendoza. Eran tierras fértiles, con varios manantiales que abastecían a todo el valle. Pero eso fue hace más de 40 años. «¿Qué pasó?», preguntó Manuel intrigado. Don Sebastián se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y se acercó a un viejo baúl de donde extrajo algunos documentos amarillentos. Los Mendoza desviaron el río principal para sus propiedades, construyeron represas ilegales. Los manantiales se secaron gradualmente, explicó, extendiendo un mapa antiguo sobre la mesa. Los Hernández perdieron todo y tuvieron que vender a precio de regalo. Todo el valle murió poco a poco. Manuel observó el mapa reconociendo la zona donde se encontraba su propiedad. Efectivamente, varias líneas azules indicaban cursos de agua que ya no existían. «Pero ahora el agua ha vuelto», murmuró casi para sí mismo. «Es posible que las últimas lluvias en la sierra hayan recargado los acuíferos subterráneos», explicó don Sebastián. «O tal vez los Mendoza han dejado de extraer tanta agua como antes. Lo importante es que legalmente, esa agua te pertenece, Manuel. Viene de tu tierra». La esperanza que había sentido se mezcló con un presentimiento sombrío. Si reclamaba sus derechos sobre el agua, estaría desafiando directamente a los Mendoza. Nadie en San Miguel había salido bien librado de algo así. Al salir de casa de don Sebastián, Manuel no notó la figura que lo observaba desde la esquina. Ramón, el capataz de confianza de Javier Mendoza, había estado siguiéndolo desde que salió de su casa esa mañana. Esa misma tarde, en la hacienda principal de los Mendoza, Ramón informaba a su patrón sobre los movimientos de Manuel y su visita a don Sebastián. «¿Estás seguro que mencionó algo sobre agua?», preguntó Javier. Su voz tranquila contrastaba con la tensión en sus ojos. «Sí, patrón, lo escuché claramente hablar sobre un manantial que encontró en las tierras que le vendió», confirmó Ramón. Javier intercambió una mirada con su hijo Alejandro, quien permanecía de pie junto a la ventana, observando sus extensos viñedos. «Imposible», intervino Alejandro volviéndose hacia ellos. «Esas tierras están muertas desde hace décadas. Nosotros mismos nos aseguramos de ello». Javier se levantó lentamente, caminando hacia un mapa enmarcado que colgaba en la pared. «A menos que», murmuró, estudiando el mapa con atención. «Alejandro, ¿recuerdas las obras que hicimos el año pasado en la presa norte?». «Claro»,
Tuvimos que desviar parte del agua por unas semanas mientras reforzábamos la estructura, respondió Alejandro acercándose a su padre, y justo después tuvimos esas lluvias torrenciales en la sierra. Continuó Javier, su mente trabajando rápidamente. Es posible que los acuíferos se hayan recargado, completó Alejandro, comprendiendo la gravedad de la situación. Si Ramírez tiene acceso a agua propia, ya no dependerá de nosotros, concluyó Javier, su rostro endureciéndose. Y peor aún, podría abastecer a otros. El control del agua había sido el pilar fundamental del poder de los Mendoza durante generaciones. En una región donde la sequía era un visitante frecuente, quien controlaba el agua, controlaba la vida de todos. ¿Qué hacemos, padre?, preguntó Alejandro, su voz baja y calculadora. Podríamos ofrecerle comprar de nuevo las tierras. Javier negó con la cabeza. No será tan simple. Si ha descubierto el valor real de esas tierras, no venderá, y menos a nosotros, reflexionó Javier. No, tendremos que ser más persuasivos. Mientras los Mendoza trazaban sus planes, Manuel continuaba explorando el área alrededor del manantial descubierto. Con la ayuda de Miguel, había ampliado el agujero inicial, permitiendo que el agua fluyera más libremente. Para su sorpresa, el caudal había aumentado considerablemente en solo un día. «Papá, esto es increíble», dijo Miguel observando cómo el agua clara formaba ya un pequeño estanque natural. Si construimos un sistema de irrigación básico, podríamos cultivar al menos 5 hectáreas para empezar. Manuel asintió, orgulloso de la iniciativa de su hijo. Miguel había heredado no solo su amor por la tierra, sino también una inteligencia práctica que a veces a él mismo le faltaba. Tendremos que hacerlo discretamente, advirtió Manuel, al menos hasta que estemos seguros de nuestros derechos legales. Don Sebastián dijo que el agua es nuestra, ¿no?, preguntó Miguel frunciendo el ceño. Sí, pero entre lo que dice la ley y lo que los Mendoza permiten que suceda, hay una gran distancia, respondió Manuel con amargura. Esta podría ser nuestra oportunidad de independizarnos de ellos, pero también podría ser peligroso. Canelo, que había estado explorando los alrededores, regresó repentinamente, gruñendo hacia el camino principal. Segundos después, el ruido de un motor rompió el silencio del campo. «Alguien viene», murmuró Manuel, intercambiando una mirada de preocupación con su hijo. Rápidamente, cubrieron el manantial con algunas ramas y arbustos secos. Apenas habían terminado cuando una lujosa camioneta negra se detuvo cerca de donde estaban. Alejandro Mendoza descendió del vehículo, seguido por 2 hombres que Manuel reconoció como trabajadores de la hacienda. «Ramírez», saludó Alejandro con falsa cordialidad. «Qué sorpresa encontrarte trabajando tan duro en estas tierras improductivas». Manuel se irguió, quitándose el sombrero por cortesía, aunque cada fibra de su ser le gritaba que mantuviera la guardia alta. «Señor Mendoza», respondió secamente. «¿Qué lo trae por aquí?» Alejandro sonrió, sus ojos recorriendo el terreno con interés apenas disimulado. «Pasaba cerca y pensé en visitarte. ¿Sabes? Mi padre ha estado reflexionando sobre la venta de estas tierras», dijo, acercándose lentamente. «Creemos que quizás fuimos apresurados. Estas tierras han estado en nuestra familia por generaciones. Tienen un valor sentimental que no consideramos adecuadamente». Manuel sintió cómo Miguel se tensaba a su lado. El mensaje era claro. Los Mendoza querían recuperar la propiedad. «Lo lamento, pero no estoy interesado en vender», respondió Manuel con firmeza. «Como usted dice, ahora estas tierras tienen un valor sentimental para mí también». La sonrisa de Alejandro se desvaneció por un instante antes de volver, más fría que antes. «Entiendo, pero permíteme ser generoso, Ramírez. Te ofrezco el doble de lo que pagaste, el doble por una tierra que todos sabemos que es». Hizo una pausa, mirando despectivamente alrededor. «Inservible. Agradezco su oferta, señor Mendoza, pero mi decisión es firme». Alejandro dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Manuel.
A pesar de ser más joven, su presencia resultaba intimidante. Piénsalo bien, Ramírez. No queremos que cometas un error del que luego te arrepientas, dijo, su voz convertida en un susurro amenazante. Las cosas pueden ponerse difíciles para un pequeño agricultor en estos tiempos. La sequía, las plagas, los accidentes. Nunca se sabe qué desgracia puede ocurrir. Manuel sostuvo su mirada, resistiendo el impulso de retroceder. Gracias por su preocupación, pero asumiré ese riesgo. Un gruñido bajo llamó la atención de todos. Canelo se había colocado entre Manuel y Alejandro, el pelo de su lomo erizado, mostrando ligeramente los dientes. Alejandro observó al perro con desdén antes de retroceder. Como quieras, dijo finalmente ajustándose la chaqueta. Pero recuerda que mi oferta tiene fecha de caducidad. 1 semana, Ramírez. Después de eso las condiciones podrían cambiar drásticamente. Con esa última advertencia, Alejandro regresó a su vehículo. Antes de marcharse, su mirada se detuvo brevemente en el área donde habían cubierto el manantial. Manuel contuvo la respiración, pero Alejandro no hizo ningún comentario antes de partir. Cuando el polvo levantado por la camioneta se asentó, Manuel dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Crees que saben algo?, preguntó Miguel, su voz cargada de preocupación. No estoy seguro, respondió Manuel, observando el horizonte por donde había desaparecido la camioneta. Pero lo que sí sé es que tenemos menos tiempo del que pensaba. Si queremos conservar esta tierra y lo que esconde, necesitamos actuar rápido. Esa noche, reunidos en torno a la mesa de la cocina, la familia Ramírez enfrentaba la decisión más importante de sus vidas. Elena, quien había permanecido en silencio mientras Manuel y Miguel relataban el encuentro con Alejandro Mendoza, finalmente habló. Si los Mendoza están dispuestos a pagar el doble, es porque saben exactamente lo que hay bajo esa tierra, dijo, su voz firme. No podemos enfrentarnos a ellos solos, Manuel. Tienen demasiado poder aquí. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que vendamos? ¿Que renunciemos a nuestra única oportunidad de independencia? Respondió Manuel frustrado. No, intervino Miguel. Sugiero que no lo enfrentemos solos. Necesitamos aliados, papá. Gente que también ha sufrido bajo el control de los Mendoza. Manuel miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 17 años, Miguel mostraba una determinación que le recordaba a sí mismo de joven. ¿En quién estás pensando?, preguntó Manuel intrigado. En los Rivera, los Morales, los Gutiérrez, enumeró Miguel. Todas familias que dependen del agua controlada por los Mendoza. Si supieran que existe una fuente alternativa, que podrían liberarse de ese yugo. Es peligroso, Miguel, advirtió Elena. Estamos hablando de desafiar abiertamente a la familia más poderosa de la región. Lo sé, mamá, respondió Miguel con seriedad. Pero más peligroso será enfrentarlos solos. Unidos, tenemos una posibilidad. Manuel observó a su esposa y a su hijo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Después de un largo silencio, asintió lentamente. Mañana hablaré con Pedro Rivera primero, decidió. Si alguien sabe lo que significa sufrir bajo el control de los Mendoza, es él. Mientras la familia Ramírez planeaba su próximo movimiento, en la hacienda de los Mendoza se desarrollaba otra conversación. Alejandro informaba a su padre sobre su encuentro con Manuel, sin ocultar su frustración. Se niega a vender, padre. Y creo que sospecha que sabemos algo. Javier Mendoza permaneció impasible, contemplando el fuego de la chimenea con una copa de brandy en la mano. Entonces tendremos que persuadirlo de manera más convincente, dijo finalmente. Su voz tranquila contrastaba con la amenaza implícita en sus palabras. Nadie desafía a los Mendoza en San Miguel. Nadie. En la oscuridad de la noche, mientras San Miguel dormía, dos figuras se acercaron sigilosamente a la propiedad de Manuel. Llevaban órdenes precisas.
No había que lastimar a nadie, solo enviar un mensaje claro. Un mensaje que Manuel Ramírez no podría ignorar. El alba revelaría la magnitud de la amenaza, pero también la determinación de un hombre simple que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. No solo agua en tierra árida, sino la posibilidad de libertad para su familia y tal vez para todo un pueblo que durante demasiado tiempo había vivido bajo la sombra de una familia que creía tener derecho a controlarlo todo, incluso los manantiales subterráneos que la naturaleza había decidido hacer fluir nuevamente. Capítulo 2. El amanecer llegó con un grito que rompió la quietud del campo. Elena había salido temprano a alimentar a las gallinas cuando lo vio. Manuel saltó de la cama, aún aturdido por el sueño, y corrió hacia el patio trasero donde su esposa permanecía inmóvil, con las manos cubriendo su boca. «Dios mío, Manuel», susurró Elena señalando hacia el corral. La escena hizo que la sangre de Manuel se helara. Las 6 cabras que poseían yacían muertas, sus cuerpos inmóviles sobre la tierra. No había sangre ni señales de ataque animal. En la puerta del corral, clavado con un cuchillo, había un papel con un mensaje escrito a mano. La próxima vez no serán animales. Miguel apareció detrás de ellos quedándose paralizado ante la escena. «Los Mendoza», murmuró, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «Fueron ellos». Manuel asintió lentamente, incapaz de pronunciar palabra. El mensaje era claro, demasiado claro. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Elena finalmente recuperando la compostura. «¿Y qué van a hacer?», respondió Manuel con amargura. «El comisario Vega es primo de Javier Mendoza. Dirán que fueron coyotes o que las cabras estaban enfermas. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que no hagamos nada?». Elena lo miró fijamente, desafiante. ¿Que esperemos hasta que cumplan su amenaza? Manuel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. El plan de hablar con los Rivera y otras familias ahora parecía más urgente que nunca, pero también más peligroso. «No, no haremos nada», dijo finalmente abriendo los ojos con una nueva determinación. «Haremos exactamente lo que los Mendoza esperan». «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel confundido. «Quiero decir que vamos a aceptar su oferta», explicó Manuel. «O al menos eso es lo que creerán». La mañana siguiente, Manuel condujo su vieja camioneta hasta la hacienda de los Mendoza. El imponente portón de hierro forjado se abrió para permitirle el paso, como si estuvieran esperándolo. Javier Mendoza lo recibió en su despacho, un espacio ostentoso decorado con muebles antiguos y cabezas de animales disecados que observaban desde las paredes como testigos silenciosos. «Ramírez», saludó Javier sin levantarse de su sillón de cuero. «¡Qué sorpresa! ¿A qué debo el honor?». Manuel se mantuvo de pie, rechazando con un gesto la invitación a sentarse. «Vengo a aceptar su oferta, señor Mendoza», dijo, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Estoy dispuesto a vender las tierras». Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Javier. «Una sabia decisión», respondió, tamborileando con sus dedos sobre el escritorio. «Aunque debo decir que me sorprende tu cambio de opinión. ¿Puedo preguntar qué te hizo reconsiderar?». Manuel apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta, conteniendo la rabia. «Digamos que recibí un mensaje convincente», dijo, sosteniendo la mirada del hacendado. Javier asintió lentamente, sin que su sonrisa disminuyera. «A veces la vida nos envía señales que debemos escuchar, ¿no crees?», comentó levantándose finalmente. «Alejandro estará complacido. Él fue quien insistió en recuperar esas tierras. Sentimentalismo juvenil, supongo». «¿Cuándo podríamos formalizar la venta?», preguntó Manuel, ansioso por terminar aquella conversación que le revolvía el estómago. «Oh, no hay prisa», respondió Javier, acercándose a un mueble bar donde sirvió 2 vasos de tequila. «Primero, brindemos por los negocios exitosos». Manuel aceptó el vaso a regañadientes.
Sabía que rechazarlo sería un insulto que los Mendoza no olvidarían. Por las tierras fértiles, dijo Javier, levantando su vaso en un brindis que sonaba más a burla que a celebración. Manuel bebió el tequila de un solo trago, sintiendo cómo le quemaba la garganta, no tan intensamente como la humillación que sentía en ese momento. Mi abogado preparará los documentos, continuó Javier, dejando su vaso vacío sobre el escritorio. Digamos, ¿el viernes? Eso te dará tiempo para recoger tus pertenencias de la propiedad. Gracias por su generosidad, respondió Manuel, cada palabra cargada de un sarcasmo apenas disimulado. Al salir de la hacienda, Manuel se permitió exhalar profundamente. Tenía 4 días. 4 días para ejecutar el plan que había discutido con su familia y con Pedro Rivera la noche anterior, después de enterrar a las cabras. Pedro Rivera era un hombre de 60 años cuya familia había sido propietaria de una de las huertas más prósperas de la región, hasta que los Mendoza desviaron el agua que la alimentaba. Ahora sobrevivía cultivando apenas lo suficiente para mantener a su familia, pagando precios exorbitantes por el agua que los Mendoza controlaban. La noche anterior, sentados en la cocina de los Rivera, Manuel había explicado su descubrimiento y la amenaza que enfrentaba. Si lo que dices es cierto, había dicho Pedro, sus ojos brillando con una esperanza que hacía años no mostraba, ese manantial podría cambiar todo. No solo para ti, sino para todos nosotros. El plan era arriesgado, demasiado arriesgado, pensó Manuel mientras conducía de regreso a su casa. Pero también era su única oportunidad. Al llegar, encontró a Miguel y a Tomás Rivera, el hijo de Pedro, trabajando en el granero. A sus 22 años, Tomás era ingeniero agrónomo, aunque en San Miguel ese título no significaba mucho cuando los Mendoza controlaban quién prosperaba y quién no. ¿Cómo fue?, preguntó Miguel, dejando a un lado las herramientas. Como esperábamos, respondió Manuel. Tenemos hasta el viernes. Tomás asintió, limpiándose las manos en los pantalones. Es suficiente. Terminé los cálculos, dijo, extendiendo un cuaderno donde había dibujado planos detallados. El manantial tiene suficiente caudal para abastecer no solo tu propiedad, sino también las tierras colindantes, incluyendo la de mi padre y los Gutiérrez. ¿Qué hay de los Morales?, preguntó Manuel examinando los dibujos. Sus tierras están más alejadas, pero si construimos un sistema de canalización adecuado. Tomás pasó a otra página donde había esbozado un sistema de canales y tuberías. Es factible, aunque necesitaríamos materiales y mano de obra. Tendremos ambos, intervino Miguel con entusiasmo. Los Gutiérrez confirmaron que nos ayudarán, y los Morales aportarán los materiales que han estado guardando para reparar sus propias tuberías. Manuel escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación. La comunidad estaba respondiendo, uniéndose contra años de abuso. Pero los riesgos eran enormes. No podemos permitir que los Mendoza sospechen nada antes del viernes, advirtió. Si descubren lo que planeamos. No necesitó terminar la frase. Los 3 hombres sabían perfectamente lo que estaba en juego. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, varias camionetas y vehículos antiguos llegaron discretamente a la propiedad de Manuel. Estacionaron detrás del granero, fuera de la vista del camino principal. Hombres y mujeres descendieron en silencio, saludándose con gestos breves. Eran las familias Rivera, Gutiérrez, Morales y otras que durante generaciones habían sufrido bajo el control de los Mendoza. En el granero, iluminado apenas por un par de lámparas, Manuel les explicó la situación y el plan. Mostró los planos de Tomás y detalló cómo el agua del manantial podría distribuirse entre todas las propiedades colindantes. Lo que proponemos no es solo un sistema de irrigación, concluyó Manuel. Es nuestra independencia. Durante demasiado tiempo hemos pagado precios imposibles por el agua que los Mendoza nos venden. Agua que debería ser un derecho para todos. ¿Y qué pasará cuando los Mendoza descubran lo que hemos hecho?, preguntó Raúl Gutiérrez, un hombre corpulento que había perdido 2 dedos trabajando en los aserraderos de los Mendoza años atrás.
Porque lo descubrirán, Manuel. Siempre lo hacen. Un silencio tenso se instaló en el granero. Era la pregunta que todos se hacían, pero que nadie se había atrevido a formular en voz alta. Para entonces, será demasiado tarde, respondió Miguel, dando un paso adelante. Una vez que el sistema esté funcionando y las tierras empiecen a recuperarse, tendremos pruebas de lo que los Mendoza han estado haciendo durante décadas. Podremos acudir a las autoridades estatales, incluso federales si es necesario. Los Mendoza tienen amigos en todos los niveles de gobierno, intervino Rosa Morales, una mujer de mediana edad cuyo marido había muerto en circunstancias sospechosas después de organizar una protesta contra los precios del agua. No será tan simple. Nada que valga la pena es simple, Rosa, dijo Pedro Rivera, levantándose con esfuerzo. Pero Miguel tiene razón. Una vez que demostremos que estas tierras pueden ser fértiles nuevamente, que el agua siempre estuvo ahí, y que los Mendoza la desviaron deliberadamente para controlarla, otros se unirán a nosotros. La reunión continuó hasta bien entrada la noche. Se discutieron detalles técnicos. Se asignaron tareas y responsabilidades. Al final, todos estaban de acuerdo. El trabajo comenzaría esa misma noche, aprovechando la oscuridad para iniciar las excavaciones necesarias. Mientras los hombres preparaban las herramientas, Elena se acercó a Manuel, quien observaba el grupo con una mezcla de esperanza y temor. ¿Crees que funcionará?, preguntó en voz baja. Manuel tomó su mano, apretándola suavemente. Tiene que funcionar, respondió simplemente. No solo por nosotros, por todos ellos. Las siguientes noches fueron de trabajo incesante. Durante el día, pequeños grupos trabajaban discretamente, simulando labores rutinarias de mantenimiento para no levantar sospechas. Por la noche, bajo la protección de la oscuridad, decenas de personas cavaban canales, instalaban tuberías y construían pequeñas represas para dirigir el agua del manantial hacia un sistema de distribución que beneficiaría a todas las propiedades involucradas. El jueves por la noche, víspera del día en que Manuel supuestamente firmaría la venta de sus tierras, el sistema estaba casi completo. Solo faltaba abrir el canal principal que permitiría que el agua fluyera libremente hacia todas las propiedades. La tensión era palpable mientras los hombres removían la última capa de tierra que bloqueaba el manantial. Mañana a mediodía, anunció Manuel al grupo reunido. Cuando esté en la oficina del abogado de los Mendoza aparentemente para firmar los papeles de venta, ustedes abrirán este canal. Para cuando regrese nuestras tierras comenzarán a recibir el agua que siempre debió ser nuestra. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Por primera vez en décadas, había esperanza real en los rostros de aquellas familias. Sin embargo, la esperanza se transformó en horror cuando el ladrido frenético de Canelo alertó a todos de una presencia no deseada. Manuel se volvió justo a tiempo para ver dos faros atravesando la oscuridad, acercándose por el camino principal. «Apaguen las luces, todos a cubierto», gritó, mientras las familias corrían a esconderse entre los árboles y detrás del granero. La camioneta se detuvo a unos metros de donde estaban. La puerta se abrió y Ramón, el capataz de los Mendoza, descendió lentamente. Llevaba una linterna en una mano y lo que parecía ser una escopeta en la otra. «¿Ramírez?», llamó, barriendo los alrededores con el haz de luz. «¿Estás aquí? El patrón quiere hablar contigo». Manuel intercambió una mirada rápida con Miguel y Pedro, quienes estaban ocultos a su lado detrás de un montón de heno. Con un gesto, les indicó que permanecieran donde estaban y salió al encuentro de Ramón. «¿Qué quiere Mendoza a estas horas?», preguntó intentando sonar tranquilo a pesar del pánico que sentía. Ramón lo iluminó directamente a la cara, cegándolo momentáneamente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó el capataz, ignorando la pregunta de Manuel. «¿Por qué hay tanta actividad en tu propiedad a medianoche?». «Estoy recogiendo mis pertenencias como acordamos», respondió Manuel. «Quiero dejar todo limpio antes de entregar las tierras mañana». Ramón bajó ligeramente la linterna, pero Manuel pudo notar que no le creía.
El capataz dio unos pasos hacia el área donde habían estado trabajando. ¿Y necesitas tanta gente para eso?, preguntó, señalando con la escopeta hacia las camionetas parcialmente visibles detrás del granero. No me tomes por estúpido, Ramírez. El corazón de Manuel latía con fuerza. Todo el plan, el trabajo de días, las esperanzas de decenas de familias, estaba a punto de desmoronarse. Fue entonces cuando Canelo surgió de la oscuridad, ladrando furiosamente a Ramón. El capataz se sobresaltó, apuntando la escopeta hacia el perro. «Llama a tu maldito perro o lo lleno de plomo», gritó. «Canelo, quieto», ordenó Manuel, pero el perro continuaba ladrando, moviéndose en círculos alrededor de Ramón distrayéndolo. Aprovechando la confusión, Miguel emergió silenciosamente detrás de Ramón y con un movimiento rápido, lo golpeó en la cabeza con el mango de una pala. El capataz cayó inconsciente sobre la tierra soltando la escopeta y la linterna. «Miguel», exclamó Manuel, horrorizado por lo que su hijo acababa de hacer. «No había otra opción, papá», respondió Miguel respirando agitadamente. «Iba a descubrirnos a todos». Pedro y los demás hombres salieron de sus escondites, observando al capataz caído con una mezcla de miedo y alivio. «¿Está?», preguntó Manuel incapaz de terminar la pregunta. Tomás se arrodilló junto a Ramón, comprobando su pulso. «Está vivo», confirmó. «Solo inconsciente, pero cuando despierte». No necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que significaba. Cuando Ramón despertara y regresara a la hacienda, los Mendoza sabrían exactamente lo que estaba ocurriendo. «El plan ha cambiado», dijo Manuel tomando una decisión rápida. «Ya no podemos esperar hasta mañana. Tenemos que abrir el canal ahora mismo y hacer funcionar el sistema antes de que amanezca». «Pero, ¿qué hacemos con él?», preguntó Raúl señalando a Ramón. Manuel miró al capataz inconsciente, considerando sus opciones. No podían permitir que regresara a la hacienda, pero tampoco podían mantenerlo cautivo indefinidamente. «Lo mantendremos aquí, atado y vigilado», decidió finalmente. «Para cuando pueda regresar con los Mendoza, ya será demasiado tarde para que detengan lo que hemos comenzado». Los hombres asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un plan cuidadoso se había convertido en una carrera contra el tiempo. Mientras algunos se ocupaban de asegurar a Ramón en el granero, los demás regresaron al trabajo con renovada urgencia. Las palas cavaban frenéticamente. Las piedras eran removidas. Las últimas tuberías colocadas en su lugar. Elena se acercó a Manuel, quien supervisaba el trabajo con tensión evidente en su rostro. «¿Qué pasará cuando los Mendoza descubran que Ramón no ha regresado?», preguntó en voz baja. «Vendrán a buscarlo», respondió Manuel, su mirada fija en los hombres que trabajaban. «Y cuando lo hagan, encontrarán algo que no esperaban». La noche avanzaba, y con ella, el cansancio comenzaba a hacer mella en los trabajadores. Pero nadie se detenía. El miedo a las represalias de los Mendoza era superado solo por la determinación de completar lo que habían comenzado. Finalmente, cerca de las 4 de la madrugada, Tomás dio la señal. El sistema estaba listo. Solo quedaba remover el último bloque de tierra y piedras que contenía el manantial. Manuel tomó una pala y se adelantó. Este honor le correspondía a él. Con un movimiento decidido, comenzó a cavar, removiendo la barrera final. El sonido del agua liberándose fue como música para todos los presentes. Un murmullo de emoción recorrió el grupo mientras observaban cómo el líquido comenzaba a fluir por los canales recién construidos, dirigiéndose hacia las tierras sedientas. «Lo hicimos», susurró Miguel, abrazando a su padre. «Realmente lo hicimos». Manuel asintió, demasiado emocionado para hablar. Por primera vez en décadas, el agua fluía libremente por tierras que habían sido condenadas a la sequía por la codicia de una familia. Pero su celebración fue breve. A lo lejos, el ruido de varios motores rompió la quietud del amanecer que comenzaba a despuntar. Los Mendoza,
murmuró Pedro, su rostro palideciendo. Vienen por nosotros. Efectivamente, una caravana de vehículos se aproximaba por el camino principal, levantando nubes de polvo a su paso. Manuel contó al menos 5 camionetas, todas avanzando a gran velocidad hacia su propiedad. Deben haber notado que Ramón no regresó, dijo Raúl, su voz cargada de preocupación. ¿Qué hacemos ahora? Manuel observó a las familias reunidas, hombres y mujeres que habían arriesgado todo por un sueño de libertad e independencia. No podía permitir que ese sueño terminara así, aplastado bajo las botas de los Mendoza. Ahora, dijo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Defendemos lo que es nuestro. Las camionetas se detuvieron a unos 100 metros del granero, formando una línea amenazante. De la primera descendió Javier Mendoza, seguido por su hijo Alejandro, y al menos una docena de hombres armados. Manuel dio un paso al frente, situándose entre los Mendoza y las familias reunidas. A su lado, Canelo gruñía suavemente, su cuerpo tenso como un resorte listo para saltar. «¡Ramírez!», gritó Javier, su voz resonando en el silencio del amanecer. «Has cometido un grave error. Entréganos a Ramón ahora mismo y tal vez seamos indulgentes contigo y tu familia. Tu hombre está bien». «Mendoza», respondió Manuel alzando la voz para que todos lo escucharan. «Lo que no está bien es lo que tú y tu familia han estado haciendo durante décadas, robando el agua que pertenece a todos, condenando tierras fértiles a la sequía para mantener tu control sobre la región». Javier soltó una carcajada amarga. «¿Y crees que tú y este patético grupo de campesinos van a cambiar eso?», preguntó con desdén. «San Miguel nos pertenece, Ramírez. Cada hectárea, cada gota de agua, cada persona, todo». «Ya no», intervino Miguel, dando un paso adelante para situarse junto a su padre. «El agua fluye libremente ahora, para todos». La expresión de Javier cambió, la burla en su rostro transformándose en furia apenas contenida. Se volvió hacia Alejandro, murmurando órdenes que Manuel no pudo escuchar. Los hombres armados comenzaron a avanzar lentamente. «Esta es tu última oportunidad, Ramírez», advirtió Javier. «Entrega a Ramón, desmantela esa absurda obra que has construido, y tal vez, solo tal vez, permitiremos que tú y tu familia abandonen San Miguel con vida». Un silencio tenso cayó sobre todos los presentes. Manuel podía sentir los ojos de las familias fijos en él, esperando su respuesta. Decenas de vidas dependían de sus próximas palabras. Fue entonces cuando un ruido de motor rompió la tensión. Un vehículo se aproximaba por el camino, esta vez desde la dirección opuesta a la hacienda de los Mendoza. Era un jeep oficial con las insignias del gobierno estatal. El vehículo se detuvo entre los dos grupos enfrentados, y de él descendieron 3 hombres vestidos de traje y una mujer que Manuel reconoció de inmediato, Carmen Velázquez, la nueva delegada federal de Agua y Recursos Naturales. A su lado, 2 oficiales de policía estatal completaban el grupo. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, visiblemente sorprendido por la inesperada llegada. Carmen avanzó con paso decidido, su presencia imponente a pesar de su estatura mediana. «Señor Mendoza», saludó formalmente, «estamos aquí para investigar denuncias sobre apropiación ilegal de recursos hídricos y manipulación de cauces naturales en la región». «¿Denuncias?», repitió Javier recuperando rápidamente la compostura. «Debe haber un malentendido. Mi familia ha administrado los recursos hídricos de San Miguel por generaciones, con todas las autorizaciones correspondientes». Carmen sonrió ligeramente, un gesto que no llegó a sus ojos. «Eso es precisamente lo que estamos investigando», respondió, haciendo una señal a los hombres que la acompañaban para que se desplegaran. «Tenemos información que sugiere que su familia ha estado desviando ilegalmente cauces de agua, secando manantiales naturales y cobrando por un recurso que debería ser accesible para todos». El rostro de Javier palideció visiblemente. Manuel observaba la escena con incredulidad. ¿Cómo habían llegado las autoridades estatales justamente en ese momento? La respuesta llegó cuando don Sebastián Ortega emergió del jeep oficial, apoyándose en su bastón. El anciano ex juez se acercó lentamente a Manuel.
Te dije que esa agua te pertenecía legalmente, murmuró con una sonrisa cómplice. Solo era cuestión de asegurarse de que las autoridades adecuadas lo supieran también. Manuel comprendió entonces. Mientras ellos trabajaban en el sistema de irrigación, don Sebastián había estado moviendo hilos en la capital del estado, presentando pruebas acumuladas durante décadas sobre los abusos de los Mendoza. Carmen Velázquez se acercó al grupo donde estaba Manuel, observando con interés profesional el sistema de canales que habían construido. Impresionante trabajo, comentó. ¿Puedo preguntar quién diseñó esto? Tomás dio un paso adelante, nervioso pero orgulloso. Yo, señora, soy ingeniero agrónomo. Carmen asintió con aprobación antes de volverse hacia Manuel. Señor Ramírez, necesitaremos su testimonio y el de todas estas personas para nuestra investigación. Los abusos en el control del agua han sido un problema sistemático en varias regiones, y lo que han descubierto aquí podría ser crucial para cambiar las políticas a nivel estatal. Mientras la delegada hablaba, Manuel observó por encima de su hombro cómo los oficiales estatales comenzaban a revisar los vehículos de los Mendoza y a tomar declaraciones a los hombres armados. Javier y Alejandro permanecían junto a su camioneta, sus rostros una máscara de furia impotente. Por primera vez en décadas, los Mendoza no tenían el control absoluto. Y todo había comenzado con un perro que no dejaba de cavar en un punto aparentemente insignificante de una tierra supuestamente sin valor. El sol se elevaba completamente sobre San Miguel, iluminando el campo con una luz dorada que hacía brillar el agua que ahora fluía libremente por canales recién construidos. Manuel colocó su mano sobre la cabeza de Canelo, quien observaba la escena con la tranquila satisfacción de quien sabe que ha cumplido con su propósito. Buen trabajo, amigo, susurró Manuel. Muy buen trabajo. La batalla no había terminado, por supuesto. Los Mendoza tenían recursos, influencia, abogados. La investigación podría durar meses, incluso años, pero algo fundamental había cambiado en San Miguel. El agua, ese tesoro líquido que daba vida a la tierra, ya no estaba bajo el control exclusivo de una sola familia. Y con esa liberación, fluía también una nueva esperanza para todos. Mientras las familias comenzaban a dispersarse siguiendo las indicaciones de los oficiales para presentar sus testimonios formales, Miguel se acercó a su padre. ¿Crees que realmente logremos cambiar las cosas?, preguntó, la duda mezclándose con la esperanza en su voz joven. Manuel observó las tierras que se extendían frente a ellos, imaginando cómo se verían en unos meses, verdes y llenas de vida nuevamente. Ya lo hemos hecho, hijo, respondió con certeza. Ya lo hemos hecho. El tiempo en San Miguel de Allende parecía medirse ahora de forma diferente. Habían pasado 6 meses desde aquella madrugada en que las autoridades estatales interrumpieron el enfrentamiento entre los Mendoza y las familias unidas por Manuel Ramírez. 6 meses de cambios que nadie hubiera imaginado posibles. La mañana era fresca, con ese aire limpio que trae el otoño en la región central de México. Manuel recorría sus tierras montado en su viejo caballo. Relámpago, mientras Canelo trotaba alegremente a su lado. El paisaje que lo rodeaba poco tenía que ver con aquella tierra reseca y agrietada que había comprado un año atrás. Ahora, hectáreas de maíz, frijol y calabaza se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas meciéndose suavemente con la brisa matinal. ¿Quién lo hubiera pensado, Canelo?, murmuró Manuel, inclinándose para acariciar la cabeza del perro cuando se detuvo junto a un pequeño arroyo que ahora atravesaba su propiedad. Todo gracias a ti, amigo. El agua fluía cristalina y abundante, alimentando no solo sus cultivos, sino también los de sus vecinos. El sistema de canales diseñado por Tomás Rivera había funcionado incluso mejor de lo esperado, y las recientes lluvias habían recargado el manantial hasta convertirlo en una fuente constante y generosa. Manuel desmontó junto a un árbol joven de aguacate que había plantado como símbolo de la nueva era que comenzaba. Apenas medía 1 metro de altura, pero sus hojas verdes brillaban con vitalidad, prometiendo frutos en los años venideros. Se sentó bajo su sombra incipiente,
mirando hacia el camino por donde pronto llegarían los visitantes que esperaba. Los cambios en San Miguel habían sido profundos y rápidos. La investigación iniciada por Carmen Velázquez había destapado décadas de corrupción y abusos por parte de los Mendoza. Las represas ilegales, el desvío de cauces, la apropiación indebida de tierras mediante presiones y amenazas. Todo quedó documentado en expedientes que ahora se acumulaban en los juzgados estatales y federales. Javier Mendoza y su hijo Alejandro enfrentaban múltiples cargos que iban desde delitos ambientales hasta amenazas, extorsión e incluso un caso de homicidio relacionado con la muerte del esposo de Rosa Morales años atrás. Habían sido liberados bajo fianza, pero sus propiedades estaban intervenidas y su imperio comenzaba a desmoronarse. El sonido de vehículos acercándose sacó a Manuel de sus reflexiones. Se incorporó, ajustándose el sombrero, mientras observaba la pequeña caravana que se aproximaba por el camino de tierra. Primero un jeep oficial similar al que había aparecido aquella madrugada crucial, seguido por 2 camionetas y varios automóviles. «Llegaron», dijo a Canelo, quien ladró como respondiendo. Del jeep descendió Carmen Velázquez, ahora nombrada supervisora especial para la recuperación hídrica de la región. La acompañaban varios funcionarios estatales y federales, así como un grupo de periodistas de medios nacionales. De las camionetas bajaron Pedro Rivera, Raúl Gutiérrez, Rosa Morales y otros habitantes de San Miguel que habían participado en la construcción del sistema de canales. «Manuel», saludó Carmen, avanzando hacia él con paso firme y extendiéndole la mano. «Qué gusto verte. Todo se ve incluso mejor de lo que esperábamos». Manuel estrechó su mano, aún incómodo con las formalidades, pero agradecido por todo lo que esta mujer había hecho por San Miguel. «La tierra solo necesitaba agua y un poco de fe», respondió simplemente. «Lo demás lo ha hecho ella sola». Carmen sonrió, comprendiendo la humildad del hombre. Se volvió hacia el grupo que la acompañaba, especialmente hacia los periodistas y funcionarios que visitaban el lugar por primera vez. «Este es el proyecto del que les he hablado», explicó, señalando los campos cultivados y el sistema de canales. «El proyecto San Miguel se ha convertido en un modelo para la recuperación de tierras y la gestión comunitaria del agua en todo el país. Lo que estas familias han logrado aquí demuestra que otro modelo de desarrollo es posible». Un hombre de traje, que Manuel reconoció como el nuevo gobernador del estado, se adelantó para examinar más de cerca los cultivos. «Impresionante», comentó, agachándose para tomar un puñado de tierra húmeda entre sus dedos. «¿Y dicen que hace solo un año esto era terreno árido?» «Completamente seco, señor gobernador», confirmó Pedro Rivera, quien se había acercado. «Los Mendoza desviaron todos los cauces naturales hace décadas para controlarnos a través del agua. Cobraban precios imposibles. Decidían quién podía cultivar y quién no. Tenían el poder absoluto». El gobernador asintió pensativamente. «Y ahora ustedes han formado una cooperativa, ¿correcto?» «La Cooperativa de Aguas Libres de San Miguel», explicó Manuel. «Cada familia es miembro con iguales derechos y responsabilidades. El agua se distribuye equitativamente y las decisiones se toman en asamblea». Mientras el grupo recorría la propiedad, Manuel notó que Miguel se mantenía algo apartado, conversando en voz baja con Elena cerca del granero. Su hijo había cambiado mucho en estos meses. La lucha contra los Mendoza y el posterior trabajo de reconstrucción lo habían madurado, convirtiéndolo en un joven líder respetado en la comunidad. Pero Manuel sabía que algo lo preocupaba últimamente. La visita oficial continuó con explicaciones técnicas por parte de Tomás Rivera sobre el sistema de irrigación, testimonios de las familias beneficiadas y la firma de un convenio de colaboración entre la cooperativa y el gobierno estatal para expandir el proyecto a otras zonas afectadas por problemas similares. Cuando finalmente los visitantes se marcharon, prometiendo regresar para la celebración de la primera cosecha completa en un mes, Manuel buscó a su hijo. Lo encontró sentado a la orilla del arroyo, lanzando pequeñas piedras al agua. «¿Todo bien?», preguntó sentándose a su lado.
Miguel suspiró profundamente antes de responder. La Universidad de Guanajuato aceptó mi solicitud, papá, dijo finalmente, sin apartar la mirada del agua. Quieren que empiece el próximo semestre. Manuel sintió una mezcla de orgullo y dolor en el pecho. La posibilidad de que Miguel estudiara ingeniería agrónoma había sido un sueño largamente postergado por la situación económica de la familia. Ahora, con la prosperidad que comenzaba a florecer en sus tierras recuperadas, ese sueño era finalmente posible. Eso es maravilloso, hijo, respondió colocando una mano sobre el hombro de Miguel. Es lo que siempre quisiste. Lo sé, pero... Miguel dudó, finalmente girándose para mirar a su padre. No quiero dejarte solo con todo el trabajo. La cooperativa, los nuevos proyectos, las audiencias contra los Mendoza que aún continúan. Manuel sonrió, comprendiendo la preocupación de su hijo. Esta tierra y todo lo que hemos construido estará aquí esperándote cuando regreses con tu título, dijo con convicción. Además, no estaré solo. Tenemos una comunidad ahora, Miguel. Una verdadera comunidad. El joven asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Estudiaré sistemas de irrigación avanzados y técnicas de cultivo sostenible, dijo, el entusiasmo comenzando a filtrarse en su voz. Cuando regrese podremos expandir aún más el proyecto, tal vez incluso recuperar tierras que llevan décadas abandonadas. Ese es mi hijo, respondió Manuel, sintiendo cómo el orgullo superaba cualquier otro sentimiento, siempre pensando en grande. Mientras regresaban juntos hacia la casa, donde Elena preparaba la comida, Manuel no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en apenas un año. De ser un trabajador en ranchos ajenos, sobreviviendo apenas con lo justo, a convertirse en propietario de tierras fértiles y líder de una cooperativa que estaba transformando toda la región. Y todo gracias a un perro que se había negado a dejar de cavar. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, la casa de los Ramírez se llenó de vecinos y amigos. No era una celebración formal, sino una de esas reuniones espontáneas que se habían vuelto frecuentes desde que la comunidad se había unido en torno al agua compartida. Pedro Rivera había traído su guitarra, Rosa Morales, sus famosas tortillas de maíz azul, y los Gutiérrez, un cántaro de pulque fresco. Sentados en el patio trasero, bajo un entramado de luces sencillas que Miguel había instalado entre los árboles, compartían historias, planes y sueños para el futuro. Los niños jugaban persiguiendo a Canelo, quien parecía encantado con tanta atención. Propongo un brindis, dijo Pedro, levantando su vaso. Por Manuel, quien tuvo el valor de enfrentarse a los Mendoza cuando nadie más se atrevía. Por Miguel, añadió Raúl Gutiérrez, que pronto será el primer ingeniero agrónomo nacido en San Miguel en generaciones. Por Canelo, intervino Tomás Rivera con una sonrisa, sin cuya insistencia en cavar en el lugar exacto, nada de esto habría sido posible. Todos rieron y brindaron, mientras el perro al escuchar su nombre levantaba las orejas y ladraba alegremente. La noche avanzaba entre música, risas y planes para la cosecha venidera, cuando el sonido de un vehículo acercándose por el camino principal alertó a todos. La conversación se detuvo y varios hombres se levantaron, tensándose instintivamente. Aunque los Mendoza habían perdido gran parte de su poder, el miedo arraigado durante décadas no desaparecía fácilmente. Manuel se dirigió hacia el frente de la casa, seguido por Miguel y Pedro. Para su sorpresa, quien descendió del automóvil polvoriento fue don Sebastián Ortega, el anciano ex juez cuya intervención había sido crucial para traer a las autoridades estatales aquella madrugada decisiva. «Don Sebastián», saludó Manuel avanzando para ayudar al anciano. «¡Qué sorpresa! No lo esperábamos hoy». El anciano sonrió, apoyándose en su bastón mientras aceptaba el brazo que Manuel le ofrecía. «No quería perderme esta pequeña celebración», respondió, su voz cascada pero firme. «Además, traigo noticias que creo que les interesarán a todos». El grupo regresó al patio,
donde hicieron espacio para que don Sebastián se sentara en la silla más cómoda. Elena le sirvió un plato de comida y un vaso de agua fresca, que el anciano agradeció con una inclinación de cabeza. El juez federal ha emitido su sentencia en el caso principal contra Javier y Alejandro Mendoza, anunció don Sebastián después de dar un pequeño sorbo a su bebida. Culpables de todos los cargos. Un silencio atónito recorrió el grupo, seguido por exclamaciones de sorpresa y alivio. Nadie realmente había creído que los Mendoza pagarían por sus crímenes, a pesar de todas las pruebas. Décadas de impunidad habían generado un escepticismo profundo hacia el sistema de justicia. ¿Cuál es la sentencia?, preguntó finalmente Pedro, expresando la pregunta que todos tenían. Javier enfrentará 15 años de prisión por los cargos más graves, incluido el homicidio del esposo de Rosa, explicó don Sebastián, dirigiendo una mirada compasiva hacia la mujer, quien se cubrió el rostro con las manos. Alejandro recibió 10 años por complicidad y otros delitos. Además, el juez ha ordenado la reparación del daño. Todas las tierras obtenidas ilegalmente serán devueltas a sus propietarios originales o sus descendientes. Rosa Morales dejó escapar un sollozo ahogado. Después de 12 años, finalmente se había hecho justicia para su esposo, quien había sido encontrado ahogado en una acequia después de organizar protestas contra el control del agua por parte de los Mendoza. ¿Y qué pasará con la hacienda principal?, preguntó Raúl. ¿Con los viñedos y bodegas? Esa parte es interesante, continuó don Sebastián, aceptando un plato de frijoles que Elena le acercó. La hacienda principal y las instalaciones agrícolas serán transferidas al Estado, que a su vez las entregará en comodato a la Cooperativa de Aguas Libres para establecer un centro de capacitación agrícola y una planta procesadora comunitaria. Las implicaciones de esa decisión tardaron unos momentos en ser asimiladas por todos. La imponente hacienda de los Mendoza, símbolo de su poder durante generaciones, pasaría a manos de la misma comunidad que habían oprimido durante tanto tiempo. Parece un sueño, murmuró Pedro sacudiendo la cabeza con incredulidad. Después de tantos años de abusos. No es un sueño, respondió don Sebastián. Es el resultado de su valor y su trabajo. Especialmente el tuyo, Manuel. Cuando compraste esas tierras que todos consideraban inútiles, comenzaste algo que ni tú mismo imaginabas. Manuel negó suavemente con la cabeza. Yo solo compré la tierra, dijo con humildad. Fue Canelo quien encontró el agua, y fue Miguel quien tuvo la visión de unir a la comunidad. Y todos ustedes quienes arriesgaron todo para construir algo nuevo. El anciano sonrió, reconociendo la genuina modestia de Manuel. Sea como sea, San Miguel ya no será el mismo, afirmó. Y eso merece otro brindis. Mientras los vasos se levantaban nuevamente en celebración, Elena se acercó discretamente a Manuel, tomando su mano. ¿Recuerdas cuando me dijiste que habías comprado la tierra?, murmuró, con los ojos brillantes bajo las luces del patio. Te dije que Mendoza nunca hacía nada que no le beneficiara enormemente. Manuel asintió, recordando aquella conversación que parecía haber ocurrido en otra vida. Tenías razón en desconfiar, admitió, pero resultó que hizo algo que nos benefició a nosotros mucho más de lo que él jamás imaginó. Elena sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo mientras observaban a la comunidad reunida, celebrando no solo una victoria legal, sino el nacimiento de una nueva forma de vida en San Miguel. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente los invitados comenzaron a marcharse, prometiendo regresar para seguir planificando el futuro de la cooperativa, Manuel se quedó solo en el patio. Canelo dormitaba a sus pies. Exhausto después de tanta actividad, miró hacia el cielo estrellado, respirando profundamente el aire limpio y fresco que descendía de las montañas. En la distancia, podía ver las luces del pueblo, y más allá, la silueta oscura de lo que había sido el imperio de los Mendoza, pronto a convertirse en patrimonio de la comunidad. Un ruido suave llamó su atención.
Miguel se acercaba, cargando 2 tazas de café recién hecho. Pensé que podrías querer algo caliente, dijo ofreciéndole una taza a su padre antes de sentarse en la silla contigua. Está refrescando. Gracias, hijo, respondió Manuel, agradeciendo el gesto. Permanecieron en silencio por unos momentos, disfrutando la tranquilidad de la noche y el café humeante. He estado pensando, dijo finalmente Miguel. Cuando regrese de la universidad, podríamos expandir el sistema hacia el este, hacia las tierras de los antiguos Hernández. Don Sebastián mencionó que los descendientes viven ahora en la capital, pero quizás estarían interesados en recuperar sus propiedades si supieran que pueden ser productivas nuevamente. Manuel sonrió, reconociendo en su hijo esa incansable visión de futuro que lo caracterizaba. Una cosa a la vez, Miguel, respondió con calma. Primero termina tus estudios. El agua y la tierra estarán aquí esperándote. Miguel asintió, pero Manuel podía ver que su mente ya estaba trazando canales y sistemas de irrigación que se extendían mucho más allá de San Miguel. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, papá?, preguntó Miguel después de otro momento de silencio. ¿Qué? ¿Que comenzó porque compraste una tierra que todos creían inservible?, dijo volviéndose para mirar directamente a su padre. Otros vieron tierra muerta. Tú viste posibilidades. Manuel reflexionó sobre esas palabras, recordando aquel día en que Javier Mendoza había aparecido en su puerta ofreciéndole las tierras a un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. En aquel momento, había sido simplemente el sueño de tener algo propio, lo que lo había impulsado a aceptar, a pesar de las burlas de los demás. A veces, dijo finalmente, lo que parece un engaño resulta ser el mayor regalo. Y a veces, lo que todos consideran sin valor contiene exactamente lo que más necesitamos. Miguel sonrió, comprendiendo la profundidad de lo que su padre estaba diciendo. No se refería solo a la tierra o al agua, sino a la dignidad, la independencia, la capacidad de construir un futuro diferente. Canelo se despertó en ese momento, estirándose perezosamente antes de levantarse y acercarse a Manuel, apoyando su cabeza en la rodilla de su dueño. Manuel acarició suavemente las orejas del perro, pensando en cómo este animal, con su instinto y perseverancia, había cambiado el destino de toda una comunidad. Deberíamos ponerle una placa, bromeó Miguel señalando a Canelo, el perro que descubrió un manantial y liberó a San Miguel. Ambos rieron suavemente, mientras Canelo los miraba con esa expresión serena de quien no necesita reconocimientos para saber que ha cumplido su propósito en la vida. La luna se elevaba sobre los campos ahora fértiles, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Campos que una vez fueron considerados sin valor y que ahora rebosaban de vida y promesas. En algún lugar bajo esa tierra, el agua continuaba fluyendo, siguiendo su curso natural después de décadas de haber sido desviada y controlada. Mañana será un día ocupado, dijo finalmente Manuel, terminando su café. Los de la televisora nacional llegarán temprano para grabar ese reportaje sobre la cooperativa. Y después tenemos la reunión para planificar la expansión del sistema hacia las tierras de los Morales, añadió Miguel. Y no olvides que prometiste ayudar a los niños de la escuela con su huerto comunitario, recordó Manuel. Miguel sonrió, levantándose para regresar a la casa. Me alegra que estarás tan ocupado que ni notarás mi ausencia cuando me vaya a la universidad, bromeó, aunque Manuel pudo detectar un toque de nostalgia en su voz. Siempre notaré tu ausencia, respondió sinceramente. Pero también me enorgullecerá saber por qué te has ido y lo que estarás haciendo. Miguel asintió, apretando brevemente el hombro de su padre antes de dirigirse hacia la casa, llevándose consigo las tazas vacías. Canelo lo siguió hasta la puerta, pero luego regresó junto a Manuel, como si supiera que su dueño necesitaba unos momentos más de soledad bajo las estrellas. Manuel permaneció sentado, contemplando sus tierras bajo la luz plateada de la luna. Tierras que le habían enseñado la lección más importante de su vida. Que a veces, lo que parece un engaño es en realidad el comienzo de algo extraordinario.
y que el verdadero valor de las cosas no siempre es visible a primera vista, sino que a veces se esconde bajo la superficie, esperando ser descubierto por quien tenga la fe suficiente para cavar más profundo. O por un perro terco que simplemente sigue su instinto. Con ese pensamiento reconfortante, Manuel finalmente se levantó, y con Canelo trotando fielmente a su lado, regresó a la casa donde su familia lo esperaba y donde los sueños que una vez parecieron imposibles, ahora formaban parte de su realidad cotidiana. La tierra que nadie quería, la tierra por la que todos lo habían ridiculizado, se había convertido en el corazón de una revolución pacífica que estaba transformando San Miguel. Una revolución que había comenzado con un simple descubrimiento. Agua donde todos creían que solo había sequía. Esperanza donde solo se veía desesperación. Y un futuro abundante donde antes solo existía escasez. Y todo gracias a un perro que un día decidió cavar en el lugar exacto, donde un tesoro oculto esperaba ser descubierto.